el apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, verso número 20. Amén. Si hay un principio similar, comparto la palabra conmigo. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oramos. Bien, hermanos, voy a presentar esta reflexión de la palabra de Dios basándome en este texto de Gálatas 2:20, y voy a hablar acerca de los que están crucificados con Cristo. Los que están crucificados con Cristo. Usted y yo estaremos crucificados con Cristo. De veras estaremos crucificados con Cristo. Porque decir sí, de veras que nos compone. Decir no, no se debe decir. Entonces, quien dice sí, debe estar bien seguro, y quien dice no, debe estar preocupado. Porque la verdadera vida cristiana es una vida de grandes desafíos. Es una vida que nos confronta de manera radical. Nos confronta de manera radical. Cuando digo radical, la palabra radical tiene que ver con la raíz. Y entonces, cuando digo que nos confronta de manera radical, es que nos confronta desde lo más profundo de nosotros mismos. Por eso nadie que se diga ser cristiano, nadie puede llevar una vida de apariencias. Nadie puede llevar una vida de simulación. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es reprobado por Jesús. En la Biblia encontramos que Jesús nunca estuvo de acuerdo con la simulación, nunca estuvo de acuerdo con la apariencia. Y no solamente cuando encontró personas, sino aún algunos objetos y hasta algunas plantas, y que solo estaban ahí ocupando un lugar, un espacio. Jesús lanza o dirige palabras muy severas de castigo contra ellos. Aquella higuera que solo encontró hojas en ella, Jesús le dijo: nunca más nazca higo en ti. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con la simulación. Por eso servirle a Dios exige de nosotros el estar dispuestos a entregarle lo mejor de nuestra vida, entregarnos de manera completa, darle prioridad a lo que Dios nos está pidiendo, aun cuando esto en algún momento nos lleve, nos confronte y nos duele. Porque habrá momentos en los cuales nos encontremos o nos veamos confrontados y no atinemos o estemos tan claros en qué vamos a decidir, porque aquello que se nos pide nos interesa mucho, aquello que es de nosotros, pero nos exige el Señor. Abraham vivió esta experiencia cuando Dios lo confronta y le pide a su hijo Isaac, a su único hijo.
Y algunos pintan a Abraham triste y desolado por la bendición de Dios. Pero la Biblia dice que este hombre estaba convencido y tenía una total claridad en que él debería confiar en Dios, y si le estaba pidiendo a su hijo, se lo debería de entregar. También aquel joven que en un arrebato quizá de emoción le dijo al Señor: Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas, solo déjame que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús lo confronta y le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Hay otros que se sintieron tan confrontados por las palabras o mensajes de Jesús, y a quienes los mismos discípulos intentaron justificar o defender, y van con Jesús y le dicen: Señor, mira, todos están yendo a causa de tu mensaje. Es muy dura tu palabra. Pero Jesús los mira y le dice: bueno, si ustedes también quieren irse, pues adelante. Pueden irse. Así de directo, así de radical, así de claro fue Jesús. Y entonces los discípulos reaccionan y dicen: Señor, pero ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y es que, hermanos, algo está muy claro en la palabra de Dios, entre muchas cosas. Y esto se ha dicho en más de una ocasión: un cristianismo sin sacrificio, o dicho de otra palabra, un cristianismo sin cruz no funciona. No se puede desarrollar. No responde a las demandas y a las expectativas que Jesús nos plantea. Solamente aquel que está en la disposición de ofrendar su vida en sacrificio y es capaz también de renunciar a la comodidad, buscando beneficiar el reino de Dios, puede decir entonces que de veras está crucificado con Cristo. Solamente alguien que tenga esta experiencia, cuando el cristiano, cuando el Hijo de Dios solo se limita a llevar una vida superficial y no es capaz de vivir esta experiencia, entonces ese cristianismo no alcanza. Ese cristianismo se queda corto en relación a las exigencias que Jesús nos plantea en su palabra. Por eso, hermanos, qué importante es entender que el verdadero cristianismo es aquel en el que se vive ese sacrificio, en el que se experimenta el sacrificio semejante al que Cristo experimentó. Pero quien lo vive así refleja en su vida aspectos muy importantes que tienen fundamento en la misma palabra de Dios y que es muy importante que nosotros entendamos. Porque aquel que está crucificado con Cristo, lo primero que refleja en su vida es que ha sido capaz de negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Esta es una de las exigencias de Jesús. Por eso Jesús en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, en el verso 24, decía él a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y
Y la negación tiene que ver con esa renuncia a los intereses personales. Porque muchas veces nos vemos en ese aprieto, en esa disyuntiva de qué es lo que vamos a decidir entre darle atención a nuestros propios intereses y valores o atender realmente los intereses de Jesús. Pero ¿qué es lo que se debe de decidir en ese momento? Solo aquel que decide atender los intereses de Jesús por encima de los personales puede decir que se ha negado a sí mismo. De otra manera no. Pero negarse a sí mismo también tiene que ver con esa renuncia, o estar dispuestos a renunciar, estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos y llegar a la consumación del sacrificio. Siempre la cruz es símbolo de sacrificio. Y Jesús no solo habla de negarse a sí mismo en relación a la renuncia a los intereses personales, sino también dice, y tome su cruz. Tome su cruz. Pero ¿qué somos capaces de sacrificar? ¿Qué somos capaces, hermanos, de llevar? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar a ese sacrificio? ¿En qué medida lo hacemos? Porque ya de por sí servirle a Jesús es estar dispuestos a ello. Ninguno de los hombres que en su momento decidieron servirle a Cristo terminaron bien, materialmente hablando. El que no terminó crucificado en un madero, terminó exiliado allá a lo lejos en una isla, o terminó degollado. Lo cierto es que nadie terminó bien. Y le damos gracias a Dios porque en este tiempo, hermanos, estamos viviendo tiempos de paz. Nunca como hoy ha habido tanta tolerancia para el cristianismo. Pero aquellos que vivieron en otro tiempo, si pudieran hablar, nos darían testimonio de cómo estuvieron, fueron llevados o llegaron al punto de tener que entregar su vida en sacrificio. Y lo hicieron porque fueron capaces de negarse a sí mismos. A veces nosotros podemos atorarnos ante el más mínimo o leve inconveniente que enfrentamos. Alguien a veces no viene a los cultos porque tiene una leve calentura, porque tiene un leve malestar, porque le llegaron familiares y los tiene que atender, o porque simplemente no tuvo ganas y mejor estuvo dispuesto a quedarse a descansar en casa. Pero ¿hasta dónde somos capaces de sacrificar? Porque la negación exige eso. La negación lleva a eso. Pero también la negación o negarnos a sí mismos implica renunciar a nosotros mismos, o es caminar con Cristo, es ir con el Maestro. Porque Jesús terminó este verso diciendo, y sígame. Pero de veras estamos siguiendo a Jesús. ¿De veras vamos con Él en el camino? ¿De veras sentimos que vamos con su compañía o vamos al paso de Él? Hermanos, porque el seguimiento es tan importante.
Nadie puede decir que está negándose a sí mismo, sino demuestra con hechos que de veras va caminando con Jesucristo. Si no demuestras con hechos, si no demuestra con hechos que de veras va por esa senda, por ese camino que Jesús ha trazado. Pero también, hermanos, estar crucificado con Cristo implica el convertirnos en verdaderos siervos de Él, verdaderos siervos de Cristo. No solamente esto tiene que ver con una negación, sino también tiene que ver con esa actitud de siervos. Por eso Pablo mismo se consideraba en esta condición, y cuando le escribía a los romanos, él decía: y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Y qué curioso, pero la palabra, o en el Nuevo Testamento, la palabra que se usa para siervo, no siervo de animal, sino siervo de servir, es la misma que se usa para servicio. Dicho de otra manera, un siervo es un servidor. Un siervo es un servidor. Y se supone que usted y yo, desde que Cristo nos libertó del pecado, pasamos a ser siervos de Él. Pero ¿de vida le estamos sirviendo? Porque un servidor, Él es aquel que sin réplica, sin discusión, lleva a cabo las actividades que le encomienda a su Señor. A la misma iglesia de Roma se le estaba olvidando esto, y Pablo utiliza unas palabras de confrontación y que reflejan quizá que son un poco duras, y les dice: en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y yo recuerdo que el que fue mi pastor, en una ocasión ponía una ilustración ahí y decía: todos vamos empujando la carreta, o todos deberíamos ir empujando la carreta. Pero luego agregaba y decía: sin embargo, hay quienes no le empujan, y aparte de no empujarla, todavía se suben arriba de ella. Aparte que no le empujan, todavía se suben arriba de ella. Y hermano y hermana, usted y yo, ¿qué tanto o en qué medida estamos desarrollando el trabajo que el Señor nos encomendado? Usted y yo somos verdaderos siervos de Cristo. ¿Qué ha hecho en la obra del Señor? ¿O qué ha hecho usted por la obra del Señor? ¿Qué trabajo? ¿En qué se ha ocupado? ¿Qué ministerio está desarrollando? Porque si solo se ha limitado a venir a los cultos, a aplaudir, a cantar y a recibir bendición, eso es muy bueno, pero no está completo. Porque mientras no sirva, pues no sirve. No sirve. Es decir, ha estado aquí solo con
consumiendo, pero no aportando nada para que la obra del Señor vaya adelante. Y entonces necesita usted pensar en esto y convertirse en un verdadero servidor. Pero mire, hermano, hay un tercer aspecto que es tan importante y que solo este aspecto se da en aquellos que están crucificados con Cristo. Y es que los que están crucificados con Cristo, indudablemente que son aquellos que siguen su ejemplo. No hay otro ejemplo que les seduzca más que el de Jesús. Jesús mismo dijo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, en el verso 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo os he dado. Y el ejemplo de Jesús es tan completo. El ejemplo de Jesús es un ejemplo integral, no le falta nada. A veces alguien puede seguir el ejemplo de algún personaje que lo impacta, que influye en él, y entonces ve en algún lugar a ese personaje y al rato quiere parecerse a él. Por eso de repente hay quien aparece con los cabellos de ciertos colores, con ropas tan raras que no encajan en el marco de la vida cristiana. Pero Jesús fue ejemplo. Y aunque no tenemos todo el tiempo para decir en cuántas cosas fue ejemplo, cuando menos resaltan 3. Y uno de ellos tiene que ver con la santidad. Por eso Pedro, cuando hablaba de Jesús, él decía, sino como aquel que os llamó a ser santos, vosotros también sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pero no solo en santidad, sino también en humildad. Y Jesús fue directo. Y Él nos desafió en esto, porque Él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cómo sufren los rebeldes? ¿Cómo sufre la gente que no se sujeta? Pero Jesús también fue ejemplo en entrega. Nadie como Él. Y Pablo, cuando hablaba de esto, decía, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dáramos un poquito de esa entrega que Jesús estuvo dispuesto a realizar por cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, aquí la pregunta obligada es, ¿qué ejemplo estamos siguiendo nosotros como iglesia y como cristianos? ¿De veras nos parecemos a Cristo? De veras en nuestra vida como cristianos se refleja esa santidad exigida en la palabra por parte de Jesús. De veras somos gente humilde y mansa, capaces de mantenernos templados ante situaciones difíciles y complicadas. Somos esa gente que no ha escatimado nada y que se ha entregado totalmente
legalmente para que la obra del Señor vaya adelante? Si lo estamos haciendo así, entonces estamos dentro del marco del ejemplo de Jesucristo. También aquellos que están crucificados con Cristo, su vida se identifica por ser una vida que ha pasado a ser propiedad de Cristo. Por eso San Pablo, cuando hablaba de esto, decía: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Y vea las palabras de Pablo, porque él dice: sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y San Pablo sabía por qué hablaba esto. Nadie como él para tener esa propiedad para decir esto. Es más, Pablo decía, o lo decía tan convencido, que él llegó a mencionar que él mismo llevaba las marcas de Cristo en su propio cuerpo. Pablo decía: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Oye, hermano, a veces alguien ya no quiere ser cristiano porque no lo saluda. De repente alguien ya no quiere venir a la iglesia porque le piden que le baje más a la falda. ¿Quién contrariedad eso? Y cuando decimos ser propiedad de Cristo, hermanos, esto lleva a que entendamos, o que lo hace así, ha sido capaz de reconocer su señorío. Fíjense bien, hermano, en la antigüedad solo a dos figuras se le decía al Señor: al César y a Dios. Y quien le decía Señor al César es porque lo reconocía como un Dios. Bien, pero quien le decía Señor a Cristo lo reconocía como Dios. Es decir, reconocía que tenía toda la autoridad. Reconocía que él tenía toda, de veras, toda la autoridad, todo el poder. Y era el gran desafío para los cristianos, porque a ellos se les encaraba, se les presionaba para que le dijeran al César que él era el Señor, que lo reconocieran como el Señor. Pero los cristianos del primer siglo decían: el único Señor que hay es Jesucristo. Y Pablo decía que en el cielo, si hay un Dios en la tierra o debajo de la tierra, debe doblar su rodilla delante del Señor Jesucristo. Porque reconocía su autoridad. Pero nosotros somos propiedad del Señor. Dios es el dueño de nuestra vida. O esto solo está así como en una simulación. Por eso quiero terminar. Y quiero remarcar esto. Pablo estaba totalmente consciente que había sido la ley lo que le había conducido a la gracia de Dios.
Pablo dice que la ley fue su ayo para que lo llevó a Cristo. Pero también él reconocía que volver a la ley no habría hecho más que enredarle otra vez, enredarle totalmente en el sentimiento de alejamiento de Dios. Es decir, él ahora vivía en la gracia. Ahora su relación con Dios, su relación con Jesucristo era una relación especial, una relación estrecha. Pero tan grande había sido el cambio que la única manera en que podía describirlo era diciendo que había sido crucificado con Cristo para que muriera el hombre que había sido, y el poder viviente en su interior ahora era Cristo mismo. Ahora el poder que navegaba en su interior era el poder de Jesucristo. Ese es el que mandaba su alma y su corazón. Pablo estaba totalmente seguro de una cosa: de que Jesucristo había hecho por él lo que él nunca podría haber hecho por sí mismo. Por eso él se sentía que estaba crucificado con Cristo. Pero usted y yo, ¿cómo nos sentimos? ¿Estamos crucificados con el Señor? Podemos decir, hermano y hermana, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya, paz de Cristo. Hermano y hermana, podemos venir a este altar y decirle al Señor: Señor, toma mi vida, toma la rienda de mi vida, gobierna mi alma.